versículo 7. Dice la escritura en Filipenses 4, del 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta mañana voy a hablar del tema: no perdamos el gozo en nuestro diario vivir. No perdamos el gozo en nuestro diario vivir. Cuando hablamos de gozo, estamos haciendo énfasis al sentimiento de profunda alegría, satisfacción interior, por el hecho de tener la seguridad en alguien. En este caso es en Dios. Nosotros tenemos gozo, tenemos felicidad, tenemos alegría, que es diferente a las cosas que suceden en esta tierra, porque no está fundada sobre algo que pase en esta tierra, sino que algo que está más allá de la tierra, y es en Dios, el creador del cielo y de la tierra. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo, una iglesia que estaba en ese lugar. La ciudad de Filipo era llamada así por el rey segundo de Macedonia, que fue el padre de Alejandro el Grande. Por eso, en honor a él, recibe el nombre de Filipo. El tema de la carta es ampliamente expresado mediante el gozo. El apóstol Pablo podía alentar a los hermanos del gozo a pesar de las prisiones que a él le habían sobrevenido. La iglesia había sido dadivosa con el apóstol y él podía anunciarles aún en los momentos difíciles que era necesario que ellos tuvieran el gozo en su diario caminar. Los versículos que nosotros hemos leído de Filipenses del capítulo 4, del versículo 4 al 7, el antetexto hace mención sobre dos personas en las cuales estaban en un desacuerdo, pero es el apóstol el que les expresa la necesidad de tener acuerdo para que ellos pudieran tener ese mismo sentir, que les ayudara a completar el gozo y el mover de Dios dentro de los hermanos o para con los hermanos. Y llegamos a los versículos que nosotros hemos leído esta mañana, de los cuales nos damos cuenta que Dios espera que no perdamos el gozo, porque todos debemos tener gozo en nuestro ser, ya que Dios está con nosotros y eso garantiza que tendré una vida diferente. Y por ello, esta mañana te mostraré 4 razones, según los versículos leídos, por los cuales debemos tener gozo. La primera razón se encuentra en el versículo 4. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. La primera razón es que debemos tener esa alegría intensa por nuestra condición espiritual. Ese gozo no se compara por la condición espiritual. Cuando hablamos de la condición espiritual, los seres humanos fuimos creados por Dios. Dios desea tener comunión y comunicación con el hombre. Dios estableció los medios para buscar al ser humano. El ser humano falló, según el libro de Génesis capítulo 3. Y consecuente a este fallo, tenemos una degradación en el ambiente espiritual. El estado de inocencia pasó a ser un estado de culpabilidad. El estado de comunión pasó a ser un estado de separación. Y Dios tuvo que llamar a Adán y preguntarle: ¿dónde estás? A causa del pecado, Adán se había escondido en el huerto, pero Dios lo encuentra y prepara ahí la forma para que Adán pudiese cubrirse, ya que sentía vergüenza. Y vemos que Dios estaba tratando con el hombre. Lo hizo así mediante el periodo de Moisés, lo hizo mediante el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y el periodo de donde nosotros vemos cómo él buscó a la humanidad por medio de Cristo, que es el mensaje más grande, más excelso, más maravilloso. Después de Cristo, la iglesia apostólica siguió con ese mensaje. Aquellos hombres que habían conocido de cerca el testimonio de Jesucristo siguieron anunciando cuál era el propósito. El deseo de Dios era acercarse al ser humano. Y nosotros hemos sido fruto de esa predicación.
La condición espiritual ha cambiado. Nuestra vida ya no es igual a como antes éramos. En términos espirituales, estábamos separados de Dios, lejos de las promesas, ajenos a su voluntad, pero Él hoy nos ha transformado. Mediante su gracia y su Espíritu Santo nos ha cambiado, y por medio del sacrificio de Cristo nuestra condición espiritual. Por eso el versículo 4 dice: regocíjense en el Señor, llénense de gozo interior, porque ya que el gozo es una expresión de el estado de comunión para con Dios y el estado espiritual de aquella persona. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo los judíos, según Deuteronomio capítulo 12, versículo 12, ellos en las fiestas tenían gozo. Primero de Samuel 18:6, en las cosechas tenían gozo porque Dios les respaldaba. También tenemos el gozo al prosperar en el Salmo 31:7, porque era Dios el que les proveía todos los recursos que ellos necesitaban para poder prosperar. Los judíos se regocijaban, pero ahora los cristianos, por causa de Cristo y el testimonio del Espíritu en nosotros y el nuevo nacimiento, hemos cambiado de condición espiritual, y eso tiene que ser una razón de peso para que nosotros seamos gozosos, porque hemos sido transformados de la pecaminosidad al perdón, de la vida deplorable a una vida diferente, de la vida en desdicha a una vida en abundancia en el Señor. Por lo tanto, el apóstol dice: regocíjense. Y vuelve a repetir: regocijaos, pero no dice en cualquier lugar, no, dice en el Señor. El término es enfático. La única forma de poder tener esta vivacidad espiritual es solamente por el Señor. Sin el Señor no hay vida espiritual. Sin Él no hay un cambio de posición. No hay una justificación, un perdón ni una santificación, porque es solamente por medio del Señor. Y es de causa de gozo para cada uno de nosotros. Porque hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Y la muerte espiritual es que están separados. Y la muerte eterna, usted sabe, el que muere separado de Dios le espera la muerte eterna. Pero hay muchos que están muertos espiritualmente, y esta gente no tiene gozo porque internamente saben su condición espiritual. Cuando alguien sabe que no está bien algo, entenderá que tiene problemas y que eso no lo deja tener la tranquilidad que debería tener ahora que está dentro del Señor. Algo no anda bien, pero si alguien no está en el Señor, con más razón, no tiene vida espiritual. La palabra enseña claramente que sin Cristo el ser humano está muerto en delitos y en pecados, pues hay una insensibilidad a la voluntad y a los designios de Dios. Por eso es que usted entiende que hay gente que no tiene esa vivacidad espiritual, y al no tenerla, ellos actúan de la manera que quieren, como quieren, la forma que desean, como lo desean, haciendo lo contrario a lo que Dios enseña en su palabra, porque están muertos en delitos y pecados. Pero nosotros tenemos una condición espiritual de vida, y eso a nosotros nos llena de una esperanza, porque ya salimos de esa pecaminosidad. Y dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y quien tiene esta condición no puede tener gozo. Está lejos de la voluntad de Dios. Éramos extraños, ajenos a sus promesas, siendo dominados por el mal, cegados por Satanás. Pero el apóstol Pablo dice: ya no hay esa condición espiritual. Otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos. Es una doble afirmación. Cuando Pablo hace esta doble afirmación es porque es certero, seguro, y lo que él está diciendo. Por eso espera resultados. Y él dice: regocíjense. Tenemos que ser felices por el estado espiritual, porque usted tiene vida. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu, dice la Escritura. Romanos 8:13, si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Por eso es que hay que cuidar nuestra postura o posición espiritual.
Usted tiene que sentirse alegre por esa posición en la cual Dios nos ha permitido estar. Es una posición diferente. Usted ya tiene la gracia en usted. Por eso es que hay que cuidar la bendición espiritual que tenemos hoy en el Señor. Y por eso es que tenemos que tener gozo. Pero la segunda razón está en el versículo 5. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. De ahí sacamos la segunda razón, que es, nosotros tenemos gozo porque nuestra vida refleja amabilidad. Esa es una razón grande para tener gozo. Amabilidad. Cuando dice el versículo, vuestra gentileza, podemos decir que es una persona amable. Un gentil es gentileza. Gentileza es una persona, en este versículo hace énfasis a lo que es la amabilidad. La gentileza nos hace tener algunas características. Si usted tiene gozo, es educado. Diga conmigo, educado. ¿Cuántos de nosotros practicamos o profesamos alguna fe, pero no tenemos gozo? No somos educados. No tenemos respeto. No hemos aprendido ni tan siquiera a dar un buenos días o un buenas tardes. Nos hemos acostumbrado a tener una vida como que fuéramos ermitaños, escondidos, que no queremos hablar con nadie, como que vamos a perder cierto algo. ¿Qué es lo que está pasando? El que tiene gozo vive en amabilidad. Nuestra educación refleja si nosotros tenemos salud interior. Porque una persona que no tiene esta salud, esta amabilidad, por lo tanto lo reflejará. La presencia de aquella persona que es amable, por eso dice el versículo, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. La presencia de esta persona provoca en usted un crecimiento espiritual. Usted acérquese con aquellos que tienen amabilidad. No se acerque con los chismosos, con los que andan en chambre, con los que andan criticando a los demás, con los que están pendientes de la vida de otros. No, usted acérquese a aquellos que tienen amabilidad y que le ayudan a crecer espiritualmente, que le hablan del Señor, de su palabra, que tienen siempre una bendición. Si alguien se le acerca para ganárselo con mentiras y con hablar de otros, hablará de usted también cuando usted no esté presente. Entonces tiene que saber usted que el verdadero creyente que tiene gozo refrena sus palabras, refrena su boca, refrena sus actos, porque entiende que la amabilidad es parte del gozo y el creyente, como dice ahí, la gentileza, la amabilidad debe ser conocida por todos, dice la Escritura. Por eso dice Pablo, vuestra gentileza. Una persona amable es una persona que se puede tratar. Si alguien no se puede tratar, carece de amabilidad, de gozo. ¿Usted cree que con el no poderse tratar usted hace bien? Claro que no. Usted dice, nadie me puede decir nada a mí, entonces yo estoy en mi razón. Usted no es una persona amable, no tiene gozo. Hermano, pero usted no sabe que yo hago todo lo que me exigen en mi lugar. Yo voy a esto, hago esto, hago lo no. Pero si tú no te puedes tratar y eres una persona que tiene un carácter no moldeado, sino que tu carácter está controlado por la carne, no por el espíritu, la amabilidad no está en ti y por lo tanto tú eres una persona que necesita moldearse, así al igual que todos estamos en el proceso. Dice la Escritura, la gentileza. El creyente debe permitir que el Señor moldee su carácter. Tenemos algunos problemas y hemos confundido el gozo nosotros porque a veces creemos que tenemos una vida llena de superioridad y de orgullo. Y cuando estamos de esta forma, perdemos el gozo porque no tenemos la amabilidad que debe reflejarse en la vida del creyente. El orgullo me hace a mí sentir que los demás no podrán hacer lo mismo que yo hago. Y por lo tanto yo actúo de la forma como actúo, una forma indolente e inconsciente, porque yo estoy lleno de orgullo y en mí no está el gozo. Una persona que tiene falta de gozo es alguien que vive amargado en todo momento. Yo no entiendo cómo es posible que el gozo del Señor pueda ser nuestra fortaleza, pero usted vive amargado todo el tiempo. Ese es un gran problema porque alguien que tiene, según el versículo 5, la gentileza, la amabilidad, el apóstol Pablo dice, ese gozo interior no tendrá una amargura de espíritu. Hay gente que vive amargada por todo.
Y eso es pecado delante de Dios. Te amargas cuando llegas al trabajo. Te amargas cuando estás en la casa. Te amargas si no te da la señal de televisión. Te amargas si no te funciona la radio. Estás amargado por todo. Necesitas encontrarte con el Señor que puede cambiar esas manifestaciones de eso que andas interiormente que no es correcto. Hay gente que tiene celos irracionales que destruyen y le quitan el gozo porque no son amables. Y esto es algo, es un problema porque hay una falta de orientación correcta en el diario caminar y estamos mal enfocados porque nosotros no tenemos la amabilidad. El que es amable tendrá una mente compasiva. Entenderá que hay momentos en la vida que tendremos que enfrentar diversas opiniones en diversas cosas, pero eso no debe quitar la amabilidad ni el gozo que cada uno de nosotros debe tener y expresar en su diario caminar. Necesitamos tener amabilidad, según el versículo 5, que es parte del gozo, porque así practicamos la tolerancia. Yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar mucho es que nosotros aprendamos a ser tolerantes. Y cuando no aprendemos a ser tolerantes, no vamos bien. Porque si nosotros somos intolerantes, seremos problemáticos en todos lados. Solo peleando va a pasar en el trabajo. En la familia no encontrará lugar. No tendrá dónde estar tranquilo porque usted es intolerante. Pero cuando alguien sabe tolerar por medio del Señor en su corazón y consciente de las actitudes, a veces actitudes egoístas de los demás, pero tú tienes el gozo y eso te dará la fortaleza. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salubridad interior, que estemos sanos y que el gozo sea parte de nuestro diario caminar. Y dice el apóstol Pablo que esa amabilidad debe ser conocida por todos los hombres que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque ellos verán mis actos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Si nosotros tenemos amabilidad, no vamos a hacer comentarios denigrantes de las demás personas. Si usted está sano espiritualmente, usted sabe que no va a hablar mal de los demás. Una de las formas que yo he experimentado con el paso del tiempo de conocer la salud espiritual de aquellos con los que muchas veces platicamos es la forma que habla de los demás. Así se conoce la salud espiritual de una persona, la forma que habla y cómo lo dice rápidamente. Entonces la amabilidad, el gozo me hace ser una persona estable espiritualmente. Por lo tanto, cumplimos lo que Jesús dijo. Jesús dijo que somos luz. La luz es para alumbrar o para dar visibilidad donde hay oscuridad. Por eso nosotros tenemos que aprender algunas reglas que nos van a ayudar a ser amables y a no perder el gozo. Una de ellas es no nos metamos donde no nos están llamando. Esa es una regla que nos ayudará. Si no nos llaman en un lugar, ¿qué vamos a ir a hacer? Si a usted no le invitan a una plática en el trabajo en otro lugar, ¿por qué usted va a ir a pelear ahí? También no se complique la vida. Sepa cuidar el gozo que Dios tiene. Cuide su estabilidad. No pasemos curioseando las cosas que no nos van a traer ningún beneficio, porque el problema ese es que muchas veces queremos vivir la vida de los demás, pero no estamos preocupados en nuestra propia vida y por eso perdemos la amabilidad. Y el éxito de cada uno de nosotros es que nos conquistemos a nosotros mismos por medio de conocernos y usted tendrá felicidad porque usted no pasará su tiempo o no perderá su tiempo en cosas que no le aprovecharán y así no perderá el gozo ni la amabilidad. Y otra regla básica es no nos amarguemos por pequeñeces. Hay cosas que no merecen que se hagan grandes. Pasan y pues tienen que pasar. No tenemos por qué amargarnos. Usted iba caminando, estaba una piedra, se tropezó, hay que quitarla. En la mañana se despertó y más esos golpes mañaneros, como duelen, hermanos. Pero pasan. No nos compliquemos por cosas pequeñas. Quizás que te dijeron algo que alguien dijo. No, hay que dejar que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque tú pierdes el gozo. Tú no te enfermas por causa de otros que ya están enfermos. Cuida tu salud.
Cuida lo que Dios te ha dado. Hablo de tu salud espiritual, tu gozo interno y también tu salud física. Pero esa razón es fuerte. Nosotros tenemos que ser amables para con los demás. Y la tercera razón está en el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, por la cual no debemos perder el gozo. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La tercera razón es que Dios ve nuestras preocupaciones. Por eso no vamos a perder la alegría de la vida, porque Dios ve las preocupaciones. Dice el versículo, por nada estéis afanosos. La pregunta es, ¿será que nosotros nos afanamos? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Cuando los afanes se vuelven desmedidos y comenzamos a olvidarnos de Dios y a pensar más en la situación, menos en Dios, y ahí nosotros comenzamos a quitar el lugar de Dios y a dejar que los afanes ocupen el lugar que Dios debe ocupar. Y ahí está un gran problema, porque caemos en una preocupación desmedida que esto desencadenará problemas espirituales. Tenemos los famosos problemas también psicosomáticos que tienen su origen en la mente y su manifestación en el cuerpo. Cuando nosotros nos preocupamos demasiado, podemos experimentar cosas en nuestro cuerpo que a veces la mente manda la señal al cuerpo. Probablemente puede tener origen alguna enfermedad o algo, porque estamos preocupados desmedidamente. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Reconozcamos a Dios como es un Dios que puede cuidar a sus hijos. Él tiene el poder para cuidarnos. ¿Habrá alguna situación que Él se le escape de sus manos? Claro que no. Y las cosas difíciles que a veces atravesamos, eso tenemos que saber que ya Dios tiene un propósito. Y a veces nos metemos en cosas porque quisimos, porque actuamos de la forma que no debimos de actuar, hicimos lo que no debíamos de hacer, dijimos lo que no debimos decir, y eso nos mete a problemas que después no hayamos cómo salir y comenzamos a preocuparnos. Pero es ahí donde tenemos que aprender a reconocer que Dios tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Qué dicha cuando estamos seguros que hay alguien que está en cada momento en nuestro caminar. Y por eso nos sentimos alegres interiormente, tenemos gozo, porque tenemos una razón por la cual hay motivación para seguir en la vida. A pesar de las cosas, Dios nos está escuchando. Y Él también nos habla por medio de su palabra, de su escritura, por medio de las cosas que suceden. Dios utilizará una forma para comunicarse siempre con nosotros, pero la forma más grande ha sido por medio de Cristo, hablándonos que Él nos ama y que tiene cuidado de toda la humanidad. Él ve las preocupaciones. Por eso dice el Señor en su palabra que estas preocupaciones deben ser conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. La Biblia menciona un ejemplo práctico, y es la vida de las aves y la vida de las plantas. Si usted ve los documentales de las selvas amazónicas, de las selvas del Perú, estos lugares donde viven las tribus, cómo usted puede ver una diversidad en la flora, cómo hay árboles de este tipo, de otro, una preciosura. La Biblia pone este ejemplo y dice, si el Señor tiene cuidado de las plantas y aún con todo las viste de esta forma, y Salomón dice, ni aún con toda su riqueza pudo vestirse así, y el Señor cuida las plantas. Ahora tenemos a los animales, qué hermoso, nuestra ave nacional del Salvador, el torogós. Usted ve su esplendor, su color, su vivacidad. Si Dios tiene cuidado de ellos y los viste, les provee, ¿cuánto más no nos cuidará a nosotros que somos sus hijos? Cuando salimos de casa, cuando vamos al trabajo, cuando regresamos, cuando hay que salir a comprar, hay que hacer otra necesidad u otra situación que se presente. Dios tiene el cuidado de cada uno de sus hijos porque Él ve nuestras preocupaciones. Él sabe que somos personas que necesitamos de Él y Él nos va a ayudar en nuestro medio. Por eso dice el versículo, sean conocidas delante de Dios
Esto es que Él conozca o que Él escuche de primera mano cuáles son mis necesidades. Una de las cosas por las cuales nosotros no tenemos la respuesta en lo que quisiéramos tener es porque no pedimos. Pero Él está dispuesto a que pidamos. Dios está dispuesto a responder cualquier necesidad y solo usted la conoce, esa preocupación, con acción de gracia. A pesar de todo hay que tener ese gozo y tener el agradecimiento. Jamás he visto a una persona con gozo que sea ingrata. El que tiene gozo sabe tener agradecimiento. Por lo tanto, las cosas hay que verlas de una óptica más espiritual y descubramos cuál es el propósito de las situaciones para no perder ese gozo. La gratitud me hace disfrutar a mí el diario vivir y esto me dará fuerza para continuar siempre y no perder el gozo que hay en nuestros corazones. La cuarta razón la encontramos en el versículo 7 y dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuarta razón, Dios ha puesto paz en nosotros y por eso tenemos gozo. Dios ha puesto paz. Según el versículo 7 dice, la paz de Dios, y da un calificativo para esta paz y es sobrepasa todo entendimiento. Esto es como quien dice querer poner lógica a las cosas ilógicas o querer explicar humanamente los milagros cuando a veces son inexplicables. La paz de Dios, características de esta paz, sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que dice el versículo. No es por voluntad humana que nosotros tenemos esa paz interior, sino porque Dios ha decidido o Él la ha dado y nosotros lo tenemos. A veces esta paz va contra lo que es lógico o lo que parece ser razonable. ¿De qué forma? ¿Cómo es posible que podamos experimentar paz aún en medio de la tribulación? Pablo lo experimentó porque Pablo en medio de sus prisiones, él tenía paz y escribía con un gran gozo que estaba encarcelado, pero él estaba diciendo en sus cartas, yo preso de Jesucristo, pero él sabía que tenía paz porque el Señor estaba con él y eso le hacía estar gozoso. Pablo dice, estoy pronto para mi partida. ¿Entienden por qué la paz sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo es posible que un hombre que diga, estoy pronto ya para morir, pero esté diciendo paz o esté hablando con paz? Esto es algo sobrenatural, va contra lo que parece lógico. Estamos atravesando un momento de crisis, pero tú sigues amando a Dios. Las cosas aparentemente se ven difíciles en tu entorno, pero no has dejado de creer en el Señor. Tuviste que intentar algo, no salió como lo esperabas, pero seguiste intentando porque tú te aferrabas al Dios de los cielos. Esto se llama esa confianza plena que Dios puede traer esa respuesta. Aparentemente las puertas estaban cerradas. No tenías nada, ni tenías cómo hacer algo, pero Dios abre esas puertas porque la paz de Dios nos hace que tengamos ese gozo interior. Algunos de nosotros buscamos esta paz en lugares equivocados. Porque tú crees que una persona te puede dar paz. Y dices, ay, si yo tuviera a fulana, ella me daría paz. Porque ella se llama Pasita. Si yo tuviera a fulano, él me daría paz. Si yo fuera amigo de fulano, sería, qué afortunado. Si yo fuera hijo de don fulano. Y estamos buscando la paz en lugares que no, o en personas que no debemos buscarla. Porque la verdadera paz dependerá del Señor y eso te hace estar a ti con gozo. Quizás en este momento estés atravesando situaciones que yo las desconozco, pero tú las conoces y sabes que son difíciles, pero Dios está queriendo cargar contigo y Él está cargando contigo esas situaciones.
Lucha, hermana, luche, no se rinda, hermano. Siga adelante porque la paz suya, el gozo, depende no de otra persona, sino del Dios que ha creado a las personas, del Dios eterno. Y ese Dios utilizará medios para bendecirte, dará formas para darte lo que estás necesitando, te ayudará con esas situaciones emocionales para que puedas tener estabilidad. Otros piensan que la paz está en el dinero. Y ellos creen que al tener suficiente dinero podrían tener paz. Y en realidad sucede que entre más tiene, más quiere y no encuentra la paz. ¿Por qué? Porque está aferrado en un mundo ficticio que no le va a poder dar paz. Si yo tuviera dinero, yo me comprara el último Eclipse que va saliendo, me comprara la última Honda, Yamaha, pues que son las cosas que los hombres a veces queremos. ¿O a qué hombre no le va a gustar esas cosas? Si no le gustan, aflíjase, hermano, porque a los hombres nos gustan esas cosas. Y decimos si pudiera tener eso y lo otro, pero nos damos cuenta que el dinero no es el gozo de la persona, sino que Dios es el gozo. Pero si Dios te va a bendecir y te va a prosperar económicamente, Dios te va a ayudar para que tú disfrutes lo que tienes. Porque Dios puede bendecir también a sus hijos. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, si Dios te da muchas cosas, no te apartes del Señor. Disfruta eso, porque el problema es tener eso y apartarte de Dios. Pero disfrútalo en el Señor, porque es Dios el que te lo ha dado y es Dios el que te va a seguir bendiciendo, porque Dios es el que provee todas las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros apartamos la mirada de Dios y ponemos el amor en estas cosas y decimos mi paz va a estar en el dinero. No es allí. Otros creen que la paz podría ser en la fama. Y quieren intentar una razón de vida para ellos, una razón de sentirse importante. ¿Entiende usted por qué cuántas señoritas a temprana edad se están desnudando en las redes sociales? Porque ellas quieren tener un me encanta. Ellas quieren tener un me gusta. Quieren que todo el mundo las vea y que digan un me encanta, fulano de tal. Porque ellas quieren sentirse importante. Ese es un reflejo de baja autoestima. Y cuando nosotros vemos este problema, nos damos cuenta que la gente no tiene gozo. Pero un verdadero creyente sabe que su gozo no depende de estas cosas, sino que depende de Dios. Hay gente que no tiene paz y por eso dice, si alguien me quiere, coménteme. Porque ellos quieren sentir un momento de felicidad. Por eso es que cuando una persona está en público y su comportamiento es diferente al de otros, o hace todo por llamar la atención, uno debe evaluar cuál es el problema. Porque el problema puede ser la baja autoestima, la falta de seguridad, la falta de identidad, y nosotros tenemos que ser tolerantes con estas cosas y ayudar a los demás y no caer en el error de solamente reprochar, sino que ver de qué forma se le enseña de que la paz solamente está en el Señor. Unos quieren fama para poder tener esa paz interior, y la fama es un mundo donde mucha gente está sufriendo y está atravesando momentos difíciles. Algunos están enfrascados en las drogas, otros en problemas de alcoholismo. Y esto les llevará a tener grandes situaciones difíciles. Otros creen que el gozo interior lo encontrarán en tener algún objeto o algo que les pueda tener gozo y les pueda dar paz. Y por eso hay personas que en su carterita andan una palmita de ruda, porque ellos creen que eso les va a dar paz. O si no, andan una cadenita de ajos. Si usted la anda, asegúrese de usar un buen antitranspirante, porque usted sabe el efecto del ajo. O si no, dice, dentro de mi cartera voy a andar una monedita de no sé qué. Y como usted es tan feíto que no le sale nada, usted dice, voy a andar el atrapamores, porque usted quiere sentir algo interior, gozo, y no haya nada. No, dice el otro. Porque miren, hay cosas tan ilógicas, hermanos, que parecen hasta sin sentido, pero la gente está aferrada a esas cosas para encontrar paz. Usa el centro al revés, porque si alguien te quiere hacer algo malo, eso no te va a penetrar.
Usar tu ropa íntima al revés. Hermanos, estamos en unas cosas tan terribles que pasan en el mundo. Tal vez a usted le dé risa ahí en su casa, pero son cosas que la gente está viendo cómo haya paz. Si yo tuviera mi amuleto de la suerte, así dicen muchas personas, o quizás lograra comprar o traer el agua del pozo de Salomón desde Israel. No, 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 usted tiene el agua de vida que es en Cristo Jesús y Él es el que da paz. Él provee el sustento necesario. Él dará la bendición que tanto necesita. Yo no te voy a hablar de fórmulas mágicas, de amuletos, ni de conjuros, ni de nada por el estilo. Lo que se necesita es que el gozo del Señor sea tu fortaleza, porque Él te sostendrá en el momento de la necesidad. Él sabrá ayudarte en el momento que tanto estás necesitando. Dios dice a través de su palabra, Juan 16:33, Jesús nos ha dado paz y no en el mundo tendremos aflicción. La paz no nos quita los problemas, pero nos ayuda a vencerlos con pleno gozo, porque Dios está de nuestro lado. Juan 14:27, Jesús dijo, la paz que dejo no es como el mundo la da, sino que es diferente. Nosotros vivimos tranquilos, los que estamos casados y tenemos un hogar, vivimos felices con nuestras esposas. Por eso es que Jesús dijo, yo la doy la paz diferente a como el mundo la da, porque el hombre sin Dios, él cree que va a tener paz con unas 20 o 30 mujeres más. Pero el modelo bíblico es hombre y mujer. Entonces uno encuentra sentido a las cosas del Señor cuando tiene paz, cuando tiene la seguridad de que Él está ahí. De lo contrario, no le vas a hallar sabor al asunto. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Puedes tener la mejor cama hecha por las pieles de los animales que más se cuidan y quizás de escondida la compraste porque tú querías tener un buen sueño, pero se ha apoderado de ti la intranquilidad. ¿Por qué? Porque no es la cama que te va a dar ese gran sueño, es que tú tengas paz interior y vas a tener felicidad, vas a estar preparado espiritual, emocional, físicamente para tener las bendiciones de Dios. Y por eso este hombre dice, en paz me acostaré. No dice no tendré problemas, sí tendrá problemas, pero él a pesar de los problemas dormirá tranquilo, porque el Señor estará con él. Aunque la dificultad se vea amenazante, pero él alzará su mirada a Dios. Él confiará que el Señor dará un descanso justo a aquellos que tienen el gozo y la paz en su corazón. Por eso dice que esta paz guardará vuestros corazones. Cuando nosotros guardamos nuestro corazón, entendemos que hay fortaleza en lo espiritual, hay fortaleza en Dios, hay fortaleza en las cosas que me hacen crecer. Esto me librará de la contaminación, porque hay corazones que están contaminados. El corazón contaminado tiene raíces de amargura, tiene ira, tiene celos, tiene pleitos, tiene disensiones, tiene problemas internos, que esto no se cubre con una camisa manga larga. No, señor, esto no se puede tapar con eso. La única forma es apartarse de lo malo, de esas cosas que hay en el corazón. Esas cosas que hay, nosotros tenemos la paz de Dios que nos ayudará. Ese gozo, y dice, y la paz guardará vuestros corazones, porque nos quitará la contaminación de lo malo, de la pérdida del gozo. Por eso es que yo le aseguro, hermano, que usted debe cuidar su corazón. No se lo contamine con nada de lo que vea en este mundo, de las cosas que hay. No se llene de amargura. No pierda usted las bendiciones por causa de gente que ni la conoce, que ni le interesa. Cuide su postura de creyente, no dé su palabra en cualquier lugar. Ame lo que Dios le ha dado, valore, hable de Cristo, porque usted debe guardar su corazón. Vivimos en un mundo donde está lleno de odio. Fulano habla de fulano, fulano habla de esto en el Facebook, en cualquier lugar. Usted ve que la gente está contaminada, pero el creyente fiel sabe que su responsabilidad es con Dios y debe guardar su corazón, porque el Señor nos manda a tener un corazón limpio, y esto lo experimenta alguien que tiene gozo y tiene paz interior. Muchos han fracasado y tienen dolor porque no cuidaron su corazón. De lo malo, de la pérdida de aquello que nos puede quitar el gozo. Y dice la tercera característica de esta paz es que cuida nuestros pensamientos. Tenemos que pensar de la manera más correcta.
no pensar de la forma más incorrecta, porque mucha gente fracasa por la forma de pensar que tiene. Hay gente que no cambiará su forma de pensar y esto no la dejará ser feliz. Si tú dices es que yo no puedo, yo no siento que pueda avanzar, yo no voy a hacerla en este trabajo, no vas a poder hacer nada porque tú solo estás poniéndote esas barreras. No dejemos que los pensamientos nos hundan, porque a veces la mente, ese campo de batalla, está creyendo a las promesas y a veces viene otro ataque contra esas promesas y es ahí donde nosotros comenzamos a hundirnos en aquellos pensamientos de fracaso. Tenemos que pensar como creyentes, como hijos de Dios, pensar en Dios, pensar en Él. Por eso el apóstol Pablo dice a los colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde está lo eterno, donde ahí las cosas no son perecederas. La Biblia es clara y muy directa cuando dice, porque el mundo, cuando habla el mundo, el cosmos, todo lo que hay, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece no para 1 año ni 2 años, sino, dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gozo que usted tiene no está condicionado a algo que pueda haber en esta tierra, ni depende de algo terrenal, no está inyectado por lógica humana, sino que el gozo que tiene depende del Dios que es la fuente de vida, el manantial eterno en nuestros corazones, y eso nos hace vivir confiados, tranquilos y nos llena de plena satisfacción y experimentamos lo que Cristo ha dicho, que en Él tenemos vida y la tenemos en abundancia. Por eso, esta mañana, con gozo marchemos en nuestro diario vivir. Si usted oye el mensaje desde el principio, se va a dar cuenta que si usted tiene gozo, se va a enfermar menos. Con gozo no temeremos porque perseveraremos con entusiasmo. Y esa es una gran bendición. Por lo tanto, que no se salga el gozo. Quitemos la amargura y llenémonos de gozo. Y ya les expliqué en el mensaje que hay algunas razones por las cuales debemos tener gozo. Primera, porque hay alegría intensa por la condición espiritual. Segunda, porque nosotros debemos de ser amables. Tercera razón, porque Dios tiene en sus manos nuestras preocupaciones. Y cuarta razón, porque Dios pone paz en nuestro caminar. Y si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, mi corazón. Dame gozo, dame paz. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Padre, gracias. Esta mañana oro por la vida de cada uno de los hermanos que están ahí conectados. Algunos están ahí en sus casas, otros quizás en sus trabajos, en el lugar donde sea que ellos estén. Los pongo en tus manos para que puedas bendecirles. Ayude a esta hermana que está atravesando esa preocupación. Ayude a esta persona que está atravesando esta necesidad. Dale paz, Señor, dale fuerza. Dale tu Espíritu Santo y tu gracia. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea visible y palpable en el caminar y en el mover de cada uno de los hermanos. Ayúdales. Hermana, tú que estás preocupada ahí esta mañana, el Señor está contigo. El Señor cuida a tu hijo. Él te dará la respuesta. Quizás esos resultados sean médicos. Tendrías que ir a traerlos, pero Dios va a traer una respuesta favorable. Probablemente estás cargada emocionalmente o cargado, pero esta mañana el Señor dice, venid a mí tal como estéis, y yo te haré descansar. Esto significa que Él tiene el poder para ayudarnos a salir en medio de las dificultades. Por eso el apóstol Pablo nos manda a tener ese gozo. Quizás, hermano, estás preocupado porque no sabes cómo vas a salir de esta situación, pero yo tengo fe juntamente contigo que Dios obrará y que el Señor estará ahí para bendecirte. Así que esta mañana dígale, Señor, me vas a sacar adelante a pesar de todas las adversidades, pero yo experimento tu paz y tu gloria y esa misericordia abundante que me dan esa tranquilidad. Como dice el Salmo, yo me puedo acostar en paz. Quizás tú tienes varios días que no duermes tranquilo, tranquila, pero dile al Señor, yo me lleno de ese gozo y de esa seguridad.
Hablaré contigo, oraré, y tú tomarás en tus manos mis preocupaciones, porque tú tienes el control y el poder para hacerlo. Cuando nadie más te entiende, Dios te entiende, hermano. Así es que con Él puedes hablar y Él sabrá ayudarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.